Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de poder compartir con ustedes como lo hacemos cada noche de lunes, bajo la lupa de Noticias Paraguay. Hoy en el día después. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Pero muy bien. Respeto a los televidentes. Alfredo Boisa, ¿cómo está? Carlos, Estela, Andrés, muy buenas noches. Bueno, vine con algunos temitas para poner bajo la lupa con ustedes en esta primera parte. Después vienen dos invitados para compartir con nosotros esta noche. El discurso de Mario Audo Benítez. Estela Ruiz Díaz, brevemente, ¿qué te pareció? Sí, me pareció discreto en términos de lo que es el discurso de un presidente electo, pero rescato el llamado a la unidad. Me parece que después de haber planteado una campaña muy cerrada, muy colorada, diríamos, destaco eso, la unidad. La unidad. ¿Alfredo? Sí, también, un discurso sin puntos de discordancia o altibajos. Un discurso esperado. Me gustó también lo que dice Estela. Le paró el carro en un momento dado a Hugo Javier, que pedía a gritos hurra por lista 1. Todos somos uno. No, este no es el momento de todos somos uno, todos somos Paraguay. Todos somos central, le dijo también. Sí, así que me parece que bien. Lamento quizá que Efraín no haya tenido la decisión correcta y prudente de haber aceptado ya anoche la derrota. Hubiera sido un poco mejor. ¿Andrés? Sí, yo creo que esa hora y media última de transmisión de datos que bajó de 6 a 3,7 con Marito, con Carte sentado mirando en el monitor esa disminución de su ventaja hasta quedar reducida casi al mínimo, hizo mella en el espíritu de Marito, en el sentido de tomar conciencia que ganó la elección, pero que va a tener una dura tarea de aquí en adelante para tratar de gobernar en medio de un Senado que se veía iba a ser de una composición bastante complicada, y además un mensaje a toda la población. Yo me parece ubicado y comedido lo que dijo Marito al terminar. Es cierto, sin la estridencia del triunfalismo de otras épocas, de otros discursos de ganadores en candidaturas presidenciales, y me parece que hizo lo justo, ¿verdad? Dentro de lo que es también su forma de ser, una cierta parquedad que personalmente él demostró siempre. Entonces, en un momento como este, no se podía esperar otra cosa, y acertado el contenido de su discurso. Alfredo ya mencionó a Efraín. ¿Tenía que reconocer anoche? Sí, claro. Yo creo que sí, porque el porcentaje al cual se llegó, 99,66, a no ser que él diga que ellos tienen otros datos y que en el juzgamiento de actas van a tratar de verificar eso. Pero tampoco dijo eso. Dijo simplemente que quería un 100% y que después del juzgamiento de actas iba a haber. Le hubiese hecho bien a la República una aceptación del candidato perdedor. En el caso de Efraín, Estela. También, porque yo creo que por más que la diferencia es muy corta en porcentaje, estamos hablando de casi 90.000 votos de diferencia, y según la justicia electoral... 96.000. 96.000, entonces era ya irreversible. La caballerosidad que requiere la democracia es aceptar los resultados. Entonces eso un poco le dejó mal parado a Efraín, pero yo también quiero apuntar a la justicia electoral en ese sentido. Para mí la justicia electoral, justamente anoche, porque después de haber tenido una campaña como muy... donde Mario Audo aparecía muy favorito, diríamos, anoche la brecha era muy corta, entonces hasta era prudente llegar al 100%, que en un principio se dijo que iba a ser, y yo creo que eso hubiese cortado totalmente la historia, ¿verdad? O sea, al llegar al 100% estábamos hablando de una hora más, nada más, de conteo. Me parece que en ese sentido la justicia electoral hubiese contribuido a calmar los ánimos dando las cifras totales, por un lado. Por otro lado, me parece que se aplazó la justicia electoral en no dar el TRED para el Senado, y que hoy sigamos todavía preguntándonos la última banca a quién le corresponde. También cuestiono que la justicia electoral no haya hecho público el TRED para el Senado. Y es un absurdo que a estas alturas
que no tengamos todavía una lista oficial del Senado y también que no sepamos qué pasa con las bancas en diputados. Bueno, pero ellos decían, hacían esta aclaración el sábado, y especialmente Bestar. En el 2013 creo que se hizo la lista del Senado, y ahí hubo un problema grave con una banca, que fue la que le dieron a uno y terminó ganando el otro. En el caso Soler y Acevedo fue la última, el número 45. Claro, Entonces, pero todos aparentemente sabemos, no querían llegar a esa está misma bien, situación. Pero siempre se hace la aclaración de que el TREP son los números fríos, y diríamos, de cada mesa. Y después siempre hay la disputa de la pelea por las actas que se anulan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay restas o sumas al final, después del juzgamiento de las actas, del escrutinio, como se le dice, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, de todos modos sí me parece una falencia que la justicia electoral tiene que resolver. Porque ahora queda la duda, sabiendo bien cómo se manejan todavía las actas electorales en este país. En síntesis, Marito, relativamente bien, digo, Mario Odo Benítez, electo presidente de la República, hasta en el discurso. Efraín Alegre tenía que haber aceptado anoche la derrota. La derrota. Y tenía que ir un poquitito más el tema de la transmisión de resultados. Totalmente. Para vos. Para mí hubiesen llegado al 100% para que no haya ningún pleito. Bueno, sorpresa que haya terminado con esta... Una aclaración con respecto a lo que dice Estela. Estela, vos lo que querés decir es que el discurso, el cierre de los ministros se hubiese dado después de llegar al 100%, porque anoche llegó al 99,66 llegó. Pero el discurso se hizo a los 96. No, sí. A los 96. Entonces lo que vos decís es que los ministros hubiesen cerrado con el 99,6. Exactamente. Sí, total, igual porque ahí ya no había resquicio para que Efraín Alegre dudara de nada. Claro. Y porque además la justicia electoral, a través de su vocero, Luis Alberto Mauro, dijo que a raíz de la ajustada diferencia que existía, iban a hacer el 100% del TREP para presidencia. Y luego sale Huapenca, la ministra Huapenca, en nuestro programa Monumental anoche, dijo no. Salió a desmentirle a Luis Alberto Mauro y dijo, vamos a cortar el 96%. 97 dijo ella y se cortó a los 96. A los 96. Y se tomó atribuciones que no es lo que responde, dijo por Mauro Huapenca, hablando con nosotros. Sí. Bueno, y antes de hablar de los que van a formar parte del Senado, una acotación, el tema de las encuestas. Hoy todo el mundo habló de eso y con razón. Hasta la OEA, sí. Hasta los, ¿cómo se dice? Observadores. Los observadores. Criticaron porque dicen que hasta puede existir una especie de acuerdo entre los partidos políticos y las encuestadoras. Pero fíjate, si un mes antes te dicen que uno de los candidatos está 25 o 30% de los votos por encima del otro, la enorme desmotivación que hay en las filas de ese candidato, en sus punteros, en sus militantes. Yo decía ayer que influye incluso en los observadores como nosotros, que en algo tenemos que creer, creemos en las encuestas y hacemos una expectativa, un análisis que está sesgado. Y ni qué decir en los aportantes de la campaña. Yo hoy recordaba esa historia de Inodoro Pereira, esa figura de historieta que tenía un perro filósofo inseparable, que era Mendieta, y cuando Inodoro estaba siendo atacado por un malón de indios, le dice, tranquilo Mendieta, venderemos cara la derrota. Y Mendieta le responde, ¿y quién pico va a querer comprar una derrota? Y para colmo, cara. Esa es la figura que se les da a los financistas de la campaña, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá hubo un error. Bueno, hoy le escuché a José Carlos Rodríguez, a Marcelo Lagui, gente que ha hecho encuestas, que son sociólogos, que entienden del tema, y dicen, es absolutamente imposible que exista un error con 25 puntos de diferencia. Acá lo que hubo es un fraude. Y si hubo un fraude, entonces acá hay que investigar muy bien de qué manera eso pudo influir, porque acá podemos especular si influyó a favor, si influyó en contra. Se influyó de manera fraudulenta en la opinión pública electoral. Y creo que eso no puede volver a ocurrir en el escenario electoral paraguayo del futuro. ¿Estela? Igualmente, yo creo que enturbiaron la elección en ese sentido. De todos modos, yo creo que hay demasiados factores
yo no creo que eso haya sido Totalmente determinante para la derrota del candidato. Yo creo que hay otros factores muchos más que existen dentro de la alianza, pero de todos modos yo creo que llegó la hora de regular las encuestas. En el 2013 la Unión Europea dejó también un listado de tareas para el sistema electoral paraguayo y en aquella ocasión ya se había alertado sobre las bocas de urna y las encuestas. Y nuevamente ahora terminamos con este sabor amargo después de estas elecciones y las encuestadoras otra vez están muy cuestionadas, ¿verdad? En la Argentina están reguladas las encuestas y bueno, yo creo que ha llegado el momento porque al final también le engaña a quien es beneficiado, porque a la larga también su gente puede decir, ¿para qué me voy a ir a votar si igual ya ganamos por basureada? O para qué invertir más, o para qué potenciar la campaña si entonces ya tenemos... me parece que le afecta a ambas partes, o sea... Pero lógico que más le afecta al que, claro, al que y tiene de en todos contra. modos también hay que analizar la hipocresía de los candidatos con respecto a las encuestas, porque todos utilizan la encuesta como una herramienta electoral. Cuando les beneficia, bien que las encuestas están muy bien, y cuando no les beneficia, están mal. Entonces me parece que también hay que ser más honestos desde la clase política y ver que esta herramienta electoral bien utilizada les beneficia a todos. Y bueno, que empiece entonces el proceso de regulación de las encuestas, porque desde hace cuánto, Caballero Vargas, al día siguiente de las elecciones, recuerdo que le dijo a Humberto Rubín, tírale a los chanchos tus encuestas. El día antes. O el día antes, sí, creo, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy se puede decir Pero lo mismo fíjate casi un poco, 25 Carlos, años después. Sí, fíjate, Carlos, ¿cómo hubiera sido el escenario del mes anterior de la campaña si los paraguayos y paraguayas que participaban de ellos sabían que había un 3 o 4% de diferencia entre los dos candidatos? Aparte iba a ser apasionante. Todo el ritmo de la campaña iba a ser diferente. Todo iba a cambiar. Iba a ser una cosa muy distinta de lo que fue. Con todos esos puntos en contra, el Partido Liberal se quedó a casi 4 puntos. Pues yo creo que también nosotros, perdóname Andrés, porque no quiero hacer pasar esto, porque también la opinión pública tiene cuestionamientos con los medios de comunicación. No, yo quiero que pare un momento. A ese punto voy. Yo iba a decir, quiero meter el dedo en la llaga. Bueno, ¿Y nosotros? Ahí yo quería que vos completes y yo te iba a decir lo siguiente. Partidos políticos, encuestadores y los medios de comunicación. Claro. Porque al final todo el mundo dice, mirá la encuesta de ABC, mirá la encuesta de última hora. ¿Y qué hacen los medios? Contratan el servicio de una empresa. Bueno, pero vos cuando contratás tenés que pasar por un sedazo, tenés que saber si lo que te dice es relativamente coherente o no. Y fíjate sus encuestas anteriores. Carlos, vos no contratás cualquier cosa, cualquier en Radio servicio. Monumental, desde el principio Cierto. cuestionamos la diferencia Sí, y dijimos, sí, cierto. quien sabe y quien entiende el proceso electoral paraguayo de estos 25, 29 años de democracia, jamás hubo una diferencia superior al 10%. Cierto. Cualquier ganador, el que gane, Lugo ganó por el 10%, y el resto de los colorados, casi nadie ganó más del 10%. Horacio Cartes ganó por 8 puntos. Yo le pongo a ustedes. Entonces me parece a mí también que nosotros apuntamos siempre que había algo más, que había algo muy raro con respecto a la diferencia. Yo te aseguro que si vos seguías en el diario Última Hora y aparecía una encuesta de 30%, vos, encargada de política, en la sección política del diario, vos le ibas a decir a la directora, espera un poquito, históricamente esto nunca se dio. Desconfiemos, dudemos de esto. En el 2008 le dije yo al encuestador, que no voy a decir quién es, que se fue a decir, y publicamos nosotros que el Frente Guasú iba a tener 12 bancas. Y le dije, ustedes no entienden al electorado paraguayo, jamás el Frente Guasú va a tener 12 bancas. Pero no, se le atribuyó en una determinada encuesta una vez 12 bancas al Frente Guasú, ya en el 2000, bueno, a lo que 2008, voy es que 2013, no recuerdo muy bien. Porque diarios, es un absurdo, o sea, claro, pero vos cuando contratás un servicio, o sea, vos tenés la libertad de publicar o no publicar de acuerdo a que te satisfaga o no, poder rechazar o no. Y además está en que ese tipo de encuestas también nos hace caer en un error, porque ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando recibimos o leemos una encuesta?
tratamos de buscarle el porqué a Una esa explicación. diferencia. Una explicación. Entonces decimos, bueno, Lugo pues no aparece luego con Efraín y está jugando su partido. Y Leo no es luego pues, el Todo candidato que tiene que ser. Y es una alianza pegada con Saliva, no está bien cohesionada. Entonces empezamos a opinar. Es lo que decía, hasta el análisis cambia. Claro, pero totalmente. Y eso influye en el ánimo de la gente. Formamos opinión. Pero agreguémosle esto. Inducimos al error. Salió la de Grau. Le deben 1.100 millones de guaraníes al Estado. Que si Dije- no era por Leo no sabíamos, porque Dijo Leo dijo Rubín acá en este programa. dijo. Sí, Automáticamente descalificó Sí. y dijo, le debe 1.100 millones y se armó todo un lío. Y luego aparece la foto de Capli con la plana mayor del Con equipo Benigno electoral. López y con otros en el Hotel Acaraú en Ciudad del Este. Y nadie... Pero yo les pongo a ustedes de testigo, y creo que lo dije en alguna radio, pero usted sí recordará muy bien que yo les dije, si es cierto que el Partido Colorado está ganando por 25 puntos, nosotros los que somos analistas políticos tenemos que tirar nomás la toalla, Sí. no le entendemos a este país, no sabemos lo que pasa, estamos muy equivocados. Dijimos absolutamente imposible de acuerdo a las cifras históricas de las elecciones. Por eso es que yo paraguayas. le entiendo a la gente cuando se enoja con los periodistas y con los medios de comunicación también. Sí, pero no está bien. Tenemos Y una- nuestra cuota de Hay que responsabilidad. hacer que en ocasión me autocrítica aculpa de ese mencionamos sentido. a Grau, Sí. mencionamos a Capli. Capli. A Tiesni también se reunió con los liberales y se publicó también foto, Sí. ¿verdad? Y todos decían que hace para los liberales y que los otros hacen para los ¿Y colorados. sabes cuál es Y el- decía Alegre, lo único que va a variar es cómo se le paga a Capli. Una cosa así, dijo entre otras Sí. cosas Él Alegre. primero vino a ofrecerse a nosotros y nosotros Sí. le dijimos que no. Contaron que en enero se habían reunido, ¿verdad? Sí. Sí. Digo nomás. Después, a Tiesnit, la única que no acierta es a Tiesnit. ¿Quién estuvo en boca de urna acertada? A A Tiesnit. Tiesni. ¿Verdad? 6% le dio y es la cierto. que estuvo más cerca. digamos. Todos los otros acertaron en quién iba a ganar o en quién ganó. Pero bueno, pero quien estuvo más cerca es lo importante. Pero al final a Tiesnit decía que Tiesnit. estaba más cerca en el porcentaje, pero a favor de Alegre. ¿Y sabes qué es lo que más daño le hace, Carlos Estela, Alfredo? Que la encuestadora que acertó en las internas coloradas y que por lo tanto tenía la credibilidad de la gente, es la que le dio ese margen hasta absurdo. ¿Y qué pasa ahora? Atiesnit es la que estuvo más cerca, más serio, acertó más. ¿Cómo le vamos a creer a Atiesnit que no va a vender, entre comillas, su encuesta al mejor postor en la próxima elección? Sí, esto fue un encuesticidio planificado. No, ¿Cómo? terrible. Un encuesticidio planificado. Bueno, tenemos varias cosas para poner bajo la Es lupa. muy dura la definición que le da la OEA a las encuestas en Paraguay. Sí. Manipulan y engañan al electorado. Terrible, terrible. Lo dice la OEA. Amerita una acción penal. Bueno, Amerita ¿Existe, una acción existe penal. pico el Y hay que- encuesticidio en el Código no, Penal? no, no, pero ya, Como tanto, si se le si puede existe buscar la bola de urna, ¿por qué no va a existir? el ¿Verdad? encuesticidio. No, acá me pasaron a mí y van a venir en un ratito a compartir con nosotros después del corte, porque con ellos vuelve Patria Querida al Parlamento. Sí. Vuelve Patria Querida al Parlamento. Con 3 bancos. Con 3 bancas. Con 3 bancas. A mí me pasaron este dato. Es extraoficial y dice votos nulos 90.477. Esto es para la lista del Senado. supongo. 19.000 más que en presidente. Votos en 72.000 blanco. en presidente. 132.511. 80.000 más. más que en presidente. Es muy alto eso. Votos en blanco, 132.511 me dicen para el Senado. 132.000. ¿Cuántos votaron en total? 2.527.122. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Esto da el 61,22% Sí, sí. de participación. Correcto. Hay mayor cantidad de votos para Mario Audo Benítez, hay mayor cantidad de votos para Efraín Alegre con relación a la lista del Senado de los colorados y de los liberales. Se dice, se votó cruzado. ¿A quién le perjudicó el voto cruzado? ¿O a quién le benefició? Y bueno, el Partido Colorado perdió 2 bancas. 2 bancas. 2 bancas, porque el Partido Colorado tiene hoy 19, o sea, hay que comparar con el 2013. El Partido Colorado tiene 19. Algunos se equivocan porque le agregan a PETA 20. PETA Claro. entró por el encuentro PETA nacional. entró electoral. No. No vamos a hablar de... Vamos a hablar de lo Hay que que ingresaron comparar como con lo que colorado. ganó en el 2013 ¿Verdad? y lo que No, ganó en el 2018. la ANR tuvo 19 bancas en el 2013 y hoy tiene 17 bancas. Pierde 2. Pierde 2. ¿Y los liberales? Los liberales mantienen. Tuvieron 13 y tienen Y 13 Frente bancas. Guazú crece. 1. Vamos a ir por eso. Frente Guazú. Tenía 5 en el 2013, hoy tiene una más.
Jorge Querey, así Jorge como están Querey las cosas. entra, aparte de los que ya conocemos. O sea, gana una banca al Frente Guazú. El PDP pierde una banca porque había ingresado en el 2013 con 3. Recordemos que Yucio era el cabeza de lista. Yucio de Ciré Santa Cruz. Yucio de Ciré Pero Santa Cruz. ahora acaso PDP no mete solamente A mí me Desiree? dijeron que solamente uno. Y vamos a ver, eso es lo que tiene. Pasa que como se cortó también en el Senado, yo no sé cómo quedó. Pero y suponiendo que perdió también, entonces solo deciré más si entra, ¿verdad? Perdió 2. Una C había tenido en el 2013 2 bancas y hoy Una. una banca. Entra Jorge Oviedo, así como están las Jorge cosas. Oviedo Mato. Encuentro. Patria Querida resucita, no tenía bancas, resucita con Tiene 3 bancas. 2 caballeros y una dama. Exactamente. Partido Hagamos de Tonia Puril, 2. 2 bancas. Ahí entra Kemper. Kemper. Kemper y, Tony Kemper. y quedó- Tony queda Kemper. muy cerca Enrique Encuentro pierde. Y Payo Cubas, una banca. Todo a costa, o sea, esta reconfiguración que ganó Frente Guazú con Que Patria ganó Querida, Patria Querida, que ganó Hagamos. Tony y Payo Cubas, es a costa del Partido Colorado, 2. del Encuentro Nacional, 2, ¿verdad? 1, porque PETA había entrado. PETA. Solo Claro, PETA. porque Hugo Rubín era diputado, pues solo Claro, PETA. Sí, solo uno. PETA, Uno, uno. cierto. Y Avanza País 2, 2. Adolfo Ferreiro y Miguel Ángel López Perito. exactamente. O sea que fue muy repartida la pérdida y el Partido Colorado finalmente soportó bastante bien la campaña de voto cruzado. Y soportaron muy bien los liberales. Conste que tuvieron, no sé, ¿cuántos? Ustedes saben cuántos votos menos tuvo Cartes. con 845.000 votos más o menos tuvo la lista del Senado. Tengo las cifras. ¿Sí? ¿Sí? A ver si estoy cerca. Marito tuvo 1.205.310 votos. Sí. Hasta que yo conté el Senado, que habrá unas pequeñas diferencias más, Cartes, encabezando la lista del Partido Colorado, obtuvo 748.915. 748. Sí, según mi última cifra. Para mí tiene más. Bueno, vamos a 458 456.395 la diferencia. Es O sea, enorme la diferencia en votos, pero en bancas son 2 nada más. Claro. Efraín tuvo 1.109.309 votos y Lanzoni 558.509 votos. Efraín tuvo 550.800 más que su lista del Senado. Claro, esos son los votos que se dispersaron por que se todas las dispersaron, otras listas. exactamente. Deciré más y Pedro Santa Cruz por el PDP. Sí, mantiene Sí. entonces Dos bancas, sí. sí. Sí, Jorge Oviedo Mato por una C, Paraguayo Cubas, Patria Querida Fidel Zavala, Estefan Rasmussen y Nani Arrúa. Nani Arrúa, sí, Y Jorge Querey que entra por Frente Guazú. exactamente. ¿Y los que no entraron? Empecemos. Ahí, a Yucio. ver, Arnaldo Yucio. Camilo Suárez. espera un poco, vamos a ver un poco. Sí. Vos dijiste ya Yucio. Sí. Yucio estaba en la bancada del PDP y emprendió una aventura solitaria acompañado de otros fiscales. Fuster. El fiscal Fuster crea su propio partido, intenta entrar por su propia figura al Senado y no lo logra. No lo- Bueno, convengamos que tampoco iba a entrar si la acompañaba al PDP, porque no iba a ser ni uno ni dos. Matemáticamente, le iba a ir igual. Matemáticamente, si le No, sumas yo- los votos que él obtuvo, Iba a gastar Tampoco. menos. Tampoco entraba. Iba a gastar menos. Iba a gastar menos, sí, pero tampoco iba a entrar. Luego llama la atención que Avanza País se queda sin representación porque no entra un senador muy mediático, pero que se vio afectado por los audios, Al que más le afectó. probablemente, porque los otros dos probablemente están... el único castigado. el único Y el candidato, único que no fue suspendido ni expulsado, que fue Adolfo Ferreiro. Adolfo Ferreiro. Los otros fueron echados del Parlamento, del Senado, pero están formando parte del próximo Oviedo Mato Parlamento. renunció también. ¿Quién? Oviedo Mato. Él renunció. Sí, bueno, da lo mismo. Pero Sí, es lo mismo, no renunció están. antes de ser expulsado. Sí, están. bueno, Pero llevado por las mismas aguas turbulentas de ese Claro. raudal, tampoco entró López Perito. Exactamente. Pero yo creo que el castigo fue para Adolfo Ferreiro, que le afectó a López Perito. Claro. ¿Verdad? Finalmente, otro senador mediático que intentó suerte creando un movimiento propio fue Carlos Amarilla. Sí, Y Carlos Amarilla sorprende por la poca cantidad de votos que tuvo, ¿no? sí. Era una 5.000, jugada muy arriesgada la que él 7.000. hacía. 7.000. Él pretendía captar el voto bronca contra Cartes, pero ¿Quién? y Carlos Amarilla. ¿Cómo si él pidió el voto a favor de Marito? Y claro, pero él
creía En el Senado. en la ecuación que él Quería hacía, captar en la votos ecuación colorados. electoral, él creía que apoyándolo a Marito, y si claro. los colorados, perdón, no querían votarle a Cartes, iban a votarle a él. O sea, él pretendía capitalizar, porque él sabía que no iba a tener el voto liberal. ¿Completamos esto? ¿Quieren Sí, decir algo? completamos, sí, Porque yo quiero todavía. decir algo. Se rodeó de muy Un buena segundo, así gente, pero ni terminamos aún la así. lista. Sí, Uno de nuestros últimos invitados, Carlos, en este programa, Hugo Rubín, Hugo Rubín. que se lo veía muy optimista, sorpresivamente tampoco entra. Sí. Katia González. Una paliza importante para el Katia encuentro González no nacional. sabemos porque Sí. era diputada por Central. Sí, Una cierto. mala elección del encuentro nacional. Muy Bueno, mala. ¿qué tenés más, Porque doctor? tampoco Que hasta- entró la cachorra. Cuidado que ¿No entró la cachorra? hasta puede comprometer Ella es diputada. su ¿Pero no prosecución, entró? Carlos. Oye, perdón. Hasta puede comprometer su prosecución como partido político al encuentro nacional por el bajo performance. Por la Otro baja que performance. buscó, tentó suerte por su, pero ya en solitario porque se quedó solo, no porque haya buscado otro partido, es Camilo Suárez. Sí. Paraguayo Cuba entró. Y entró Paraguayo Cubas. Y ya tiene un video. Sí, no, sí. Que compromete ya. Pero él está Qué sujeto contento a dan que, sus compañeritos pero del va a cumplir Senado. con el reglamento del Senado, dijo él, que no puede hacer muchas cosas que querría hacer. Bueno, Entró el médico Jorge Querey. Jorge Querey por frente de Guasú. Y no entró Fariña. Hay que No entró, decir, Alfredo, la gente dice equivocadamente el médico de Lugo como si fuese esa su única No, Jorge Querey es un atribución. luchador, El médico, dicen Jorge el Querey, médico boxea también. Y ya bueno, sé, hacemos pero, otras cosas. Pero Nosotros tenemos pero- nuestro médico. Pero Jorge Querey es un dirigente conocido de Sí, la pero época en la- de lucha contra la dictadura, Años. gremialista, o sea, No, pero tiene yo no en mucho ningún más momento a currículum mi que buen solamente ser el amigo, hola médico. Jorge, a mi buen amigo Jorge jamás quise olvidar toda su larga trayectoria política. No, pero es importante porque no es necesario, o sea, con este tema de las redes sociales y con tantos jóvenes, no lo conocen. Entonces es importante que digamos quién es Jorge Querey, que muchos le etiquetan como el médico de Lugo. Es No. mucho más que el médico de Lugo. Bueno, González Quintana no entró no por entró. unas décimas. No entró González Quintana, que hoy le llamamos En un momento de la tarde estaba entrando. a Juan Bautista Ibáñez, le llamamos, Juan Bautista, te doy la estrella, sí, la estrella de los deshonestos. Qué enojado Sí, se enojó él. Y bueno, atrás de González, atrás de la disminución de votos de la ANR, está Mirta Gusinski, Pipo Alfonso, Oscar Tuma. Como diría Ángel Ortiz Ceausescu, Uno nuevo es Patrick Kemper. es de Agamos. De Antonio Agamos. Buril. Sí. Tendríamos que preguntarle a Agamos por qué su campaña fue tan extensiva, tan onerosa. ¿Le preguntamos? No, ahora. No, eso en la radio. Él En la estuvo en la radio radio, preguntamos. estudió en la radio. A le temprano habrá sido, ¿verdad? Sí, seguramente. Fue antes de las 7 horas. Pero- no, ahora- ¿Le Ya- podemos ya- pasar la grabación? Están listos para incorporarse al programa después del corte. Fidel Zavala y Stefan Rasmussen, Patria Querida, vuelve con ellos al Parlamento. Pero a ver si pueden, Matías, poner este video que tiene que ver con un programa que se hizo el 3 de mayo, algo por el estilo del año pasado, por supuesto, de primera mano, Red Guaraní. Efraín Alegre estaba como invitado. Estamos pidiendo, por supuesto, que es lo que se enoja la Fiscalía. A 30 días nosotros no tenemos un cruzamiento de llamada de los policías que estuvieron en el partido. ¿Con quiénes hablaron? ¿Quién le dio la orden? Y se enojan porque le dicen que no están haciendo su trabajo. Nosotros estamos haciendo el trabajo de la Fiscalía y hoy le estamos presentando. No, digo nomás que ya cuando usted alguna vez le mencionó a José Ortiz, él accionó judicialmente. Sí. Y usted le va a seguir nombrando. va a Pero seguir- 8 acciones tenemos y le vamos a seguir denunciando. ¿Qué creen que le van a hacer correr al presidente de los liberales con acciones judiciales? Vamos a denunciar, se va a esclarecer. Acá pues se quiere minimizar un caso. El caso de Rodrigo Quintana es gravísimo. Jamás aconteció en el Paraguay. Nunca un partido fue atropellado a las 12:30 sin orden judicial, sin ninguna justificación. Atropellado, 25, armas de guerra. Antes, al llegar, disparando a la presidencia del partido. La intención- Balas, no sé, si te disparan con balas de plomo, no creo que sea para acariciarte. Ahí tenemos la evidencia, con balas de plomo. Efraín Alegre. Entran a balazo. Usted Y dijo- entran adentro, operando de esa manera, diciendo ya yucapata. ¿Y lo querían matar a usted? No sé lo que querían. eso es lo que Descabezar el queremos saber. partido, dijo usted. ¿Qué Ah, sí, significa claro, descabezar porque el partido? buscaban autoridades del partido, preguntaban por el presidente del partido. O sea, entró por atrás, dice, porque tiene salida por atrás.
Ahí están los audios de la policía. Y lamentablemente no tenemos todos los audios porque todavía no pudimos obtener de los distintos medios de comunicación que tienen. No tiene nada que ver con lo que queríamos. Sí. Porque nosotros habíamos puesto en el programa una nota con Lanzoni, una nota con Esperanza Martínez y una nota con Mario Ferreiro. Sí. Cuando eso no se hablaba todavía de Leo Rubín ni nada por el estilo. Y cuál era la posición con respecto a los 8 senadores del Partido Liberal Radical Auténtico que estaban suspendidos y que Efraín Alegre decía que tenían que ser expulsados del Partido Liberal Radical Auténtico. Claro. Y dijo... Y vos le preguntaste si no tenían que unirse para ganar. Claro, y él dice, por ejemplo, en un momento, ¿qué otros cartistas más van a poner en la nota? Porque a excepción de Mario Ferreiro. Dice. Claro, sí. Y habló Esperanza Martínez y habló Lanzoni. Y él le trata de cartistas porque forma parte del proyecto de esta cuestión pro enmienda, dice. Y él decía que cualquier cosa él iba a hacer en base a la institucionalidad del partido, pero él no iba a sacrificar nunca la institucionalidad del partido para permitir que ingrese o que forme parte del PLRA la gente que le hizo daño acompañando el proyecto de enmienda para la reelección. En síntesis, Carlos, en ese programa le preguntamos si él no creía conveniente Eso. que él dé un paso al costado y que otra persona se candidate para unir a la oposición en contra del Partido Colorado para tratar de ganar. Y él dijo, yo no voy a ser yo el candidato primero, dijo, y segundo dijo, no voy a, aunque tenga que perder, Eso. voy a candidatarme yo. Bueno, y ahí entonces tenemos que hablar brevemente de Blas Llano. Sí, señor. Blas Llano, Sí. y pierde central la gobernación del Partido Liberal Radical Auténtico. Y ahí también tenemos que hablar de Hugo Javier y de los Colorados. Y ahí pierde Llano, porque el candidato de Central, líder amarilla, está más cercano a Llano que a Efraín, ¿verdad? Entonces me parece que ahí perdió Efraín, pero también perdió Llano, en términos Sí. de control partidario estoy hablando. Sí, Llano no puede estar demasiado contento Sí. como ponen algunos memes en WhatsApp con la derrota de Alegre, porque me parece que él también va a ser arrastrado por esta derrota. Y fundamentalmente por lo que dijo Estela. Central era un bastión llanista y ahí la derrota, hoy le escuché hablar en una radio que le atribuye no a un defecto de los propios liberales, sino a un desgaste por el paso del tiempo, pero fundamentalmente por la buena campaña y la buena conexión popular que tiene Hugo Javier con el electorado de Central. Ahí no se equivocaron los Colorados. Ahí no se O equivocaron. no se equivocó Horacio Cartes. Conste que no fue el primer electo, fue Claro. el número 2. Sí, El porque primero fue Rubén Rodríguez. El pionero fue el primero. Bueno, Sí. hagamos la pausa, por favor, y recibimos en un ratito al señor Fidel Zavala, al señor Stefan Rasmussen. Son, así como están las cosas, integrantes de la Cámara de Senadores para el próximo periodo parlamentario. Esa es la que perdió. Bueno, estamos de vuelta, señoras y señores. Fidel Zavala, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Gracias por Carlos. venir. Hola Carlos Mengo, ¿Qué tal? Estela, Andrés, Un panelista más ya a esta altura. un panelista más. Stefan Rasmussen, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación y a toda la teleaudiencia también un saludo. Bueno, hay que acostumbrarse a Zavala y a Rasmussen, así como están las cosas para el Senado. ¿Es una mujer la otra, la que tiene posibilidades también, o la que ya está dentro? La abogada Nania Rúa, sí, ya está dentro. Para nosotros, bueno, oficialmente y casi escrutado en su totalidad, Nania está Nania está dentro. Nosotros estamos, Estefan es el que está más metido un poco en la parte del TREP interno y acompañando un poco más, ¿verdad? Pero estamos ahí entre el 47 y 49 con María Victoria Rivas, que es la cuarta, ¿verdad? Que, bueno, solamente un milagro, ¿verdad? Pero los milagros existen. ¿Es así? Stefan? Yo realmente quiero que entre María Victoria. María Victoria, sería un lujo para el Senado. excelente candidato. Un lujo para el Senado, Sin en serio. lujo duda, para el sin Senado. duda. Sí, estuvimos trabajando mucho en las últimas 24, 48 horas, ¿verdad? Lastimosamente no se dio el TREP para senadores ayer de noche, hubiésemos descansado un poco más probablemente, ¿verdad? Pero sí, estamos con alrededor de 150, 170 mil votos para senadores en todo el país. Y bueno, muy contentos. La campaña fue dura, es dura, ¿verdad? Pero muy contentos con los resultados y sobre todo
con todos esos votos de confianza de tanta gente, ¿verdad? Dijo Fidel que vos estuviste ahí en el TREP, en el conteo. No, nosotros armamos como un partidario. centro de cómputo Pero paralelo. dentro Sí, de tu, sí, no sí. en la justicia electoral. No, y también teníamos gente en la justicia electoral. Y esto que se dice que hay una especie de fraude, que se cargan algunos sí, otros no. ¿Qué Bueno, pudiste se ver cargó, tuvimos ciertas, digamos, conversaciones que fueron hacia un lado y hacia otro con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el sentido que decían, bueno, se cargan todas las actas de tal hora, no, al final no se cargan. Pero después se comenzó a cargar a partir seguramente a las 5 o 6 de la tarde. Y bueno, y ahí comenzamos a levantar también nosotros información, ¿verdad? Pero A propósito- conforme con eso. Sí, sí, están, pero también sí se dice que excluyen algunas mesas y demás, ¿verdad? Pero No, bueno, que eso- quería introducir esto que escribe Desiree Masi. ¿Así? Con mucha fluctuación de resultados en el Senado y faltando 515 mesas, el tribunal suspende por ahora, sin dar explicación. Al inicio era que no llegaron varias actas de central. Ahora llegaron, pero se fueron ellos. Dice, luego quieren que se confíe a ciegas, que confíen los ingenuos, concluye Sí. Desiree. Hoy también corrió mucha denuncia, por lo menos en las redes sociales y sobre todo de los jóvenes. Hay en el sitio web de la Justicia Electoral un ítem que dice certificados, que es el certificado de cada mesa donde uno puede comprobar si, sobre todo decía, se le llamaba a la gente que votó a las candidaturas independientes, que verifiquen si estaba su voto, es decir, y se entraba a esos certificados y decían algunos, por lo menos leí en las redes, por decir, yo voté al Partido Verde y en esa acta dice Partido Verde 0, ¿verdad? Entonces, lamentablemente en Paraguay no está la prueba del boletín de voto, por lo tanto no podemos saber nunca realmente, pero de todos modos hay como hay unos cuestionamientos en las redes sociales de la gente que votó a sectores independientes, pero que no está registrado su voto en esa acta electoral. ¿Ustedes qué saben de eso? Bueno, a ver, yo creo que en líneas generales hubo mucha información, ¿verdad? Eso también hay que admitir porque hasta el sábado, digamos, donde se decía se van a subir las imágenes y nada más, ¿verdad? Hoy tenemos un TREP al 97% de senadores que se comenzó a divulgar esta mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? La transparencia. Siempre van a haber seguramente quejas aquí y allá y seguramente pasan ciertas cosas, pero la información es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Nosotros de hecho hicimos, digamos, un centro de cómputo paralelo con la información que nos pasaron nuestros apoderados y está muy parecido, digamos, a lo que salió obviamente en el TREP, ¿verdad? O sea, no tenemos grandes diferencias, ¿verdad? Luke estaba cargado. Bueno, se cargó todo, digamos. Habían algunas mesas de algunos colegios que no estaban Ajá. cargadas, ¿verdad? O sea, no es que no se cargó todo un distrito o Porque todo me un contaron que en colegio, Luque tuvieron muy buena elección ustedes, Patria querida. Sí, tuvimos muy buena elección en Asunción, ¿verdad? En Asunción en general, en Luque, en Lambaré, en San Lorenzo, en Alto Paraná, en Encarnación, ¿verdad? O sea, como los focos donde hay más población también, ¿verdad? Y bueno, y agradecerle también a toda la ciudadanía, ¿verdad? Realmente para nosotros poder conseguir 150, 160 mil votos no duros, como se dice, Son la ¿verdad? cuarta fuerza. Sí, dentro no, del y sobre todo es Senado. un voto, digamos, de mucha gente que probablemente no nos conozca, digamos, de primera mano, ¿verdad? Pero esa confianza, esa esperanza de darnos ese voto de confianza para representarle, era muy interesante. Yo estaba cargando, estuvimos hasta esta mañana, a las 4 o 5 de la mañana, y venían los colegios y decía unos 800 votos, 200 votos, ¿verdad? Y realmente les llenaba a uno de decir, hija, conseguimos 200 votos en un colegio donde probablemente nunca estuvimos, en un distrito o en una ciudad, en un departamento, ¿verdad? Entonces eso compromete mucho, ¿verdad? A propósito de eso, creo que Fidel Zavala a todo el mundo le conoce, ¿verdad? No solo ahora con su candidatura, sino sabemos su historia personal. Pero ¿quién es Estefan Rasmussen? Uno pregunta y dice, el hijo de la dueña Shopping del Sol, te dicen, ¿verdad? ¿Quién es El hijo Estefan? Sí, El exacto. ex viceministro. Claro, pero muy poco se le conoce como ex viceministro del De este gobierno gobierno. Horacio Cartes, y él abandonó cuando se trató el tema de la enmienda porque él no Así estaba es. de acuerdo, Sí. ¿verdad? Bueno, tengo 35 años, estoy casado, tengo 3 hijos.
Soy economista y administrador de empresa de profesión. Bueno, me tocó también vivir afuera, estuve unos años viviendo en África trabajando. ¿En qué país? En Tanzania y en Kenia. ¿Como ejecutivo de una empresa? Sí, como un ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones, ¿verdad? Y bueno, después volví al país y bueno, y como economista también siempre me interesó toda la parte social y ahí me acerqué justamente al gobierno, ¿verdad? Y se dio la oportunidad de estar ya en función pública. Estuve como viceministro poco más de 2 años. Y bueno, y después renuncié hace poco más de 1 año cuando pasó el tema de la reelección vía enmienda. Y lo que sí me di cuenta que de la función pública se pueden hacer enormes transformaciones, ¿verdad? O sea, es mentira que no se puede, es mentira que es un monstruo, que no se puede hacer nada o que hay presiones, ¿verdad? Como en todo, pero sí se pueden hacer grandes cambios, ¿verdad? Senador Estefan, ¿qué tal suena? ¿Qué tal ¿Suena bien? No, antes de la proclamación. Seguramente tendremos oportunidad de invitarla próximamente aquí, está en Ciudad del Este ahora, pero la tercera integrante de esta bancada es la senadora Rúa, ¿verdad? A la que aún menos que usted probablemente la ciudadanía azucena por lo menos debe conocer. ¿Qué nos cuenta de ella? Sí, bueno, Nani es una fundadora del Partido Patria Querida, ¿verdad? Trabajó desde el año 2002 en el movimiento en ese entonces, ¿verdad? Y después incansablemente en varias de las elecciones. Y bueno, una abogada, una luchadora social que trabaja mucho con la gente, ¿verdad? Con la gente, tanto en Ciudad del Este como en todo lo que es el Alto Paraná. Y bueno, es una excelente abogada, excelente persona. Y bueno, y se movió mucho, así como mucha otra gente también en todo el país, por esta campaña que yo creo que fue bastante corta de alguna forma, ¿verdad? Porque bueno, 10 meses, 1 año, bueno, y ahora nos toca obviamente... Creo que ella anteriormente se había postulado a algún cargo ya, ¿verdad? A gobernadora. Por Alto Paraná. Alto Paraná. Por sí. Patria Querida. Por Patria Querida. Fidel, contanos un poco, no sé si ya contaste alguna vez, pero ¿quién de Patria Querida se va a buscarte, te invita? Porque ustedes, los Zavala, son liberales de extracción. Sí. Entonces, ¿quién te busca o te acercaste vos? ¿Cómo fue ese No, así es la historia. acercamiento a Patria Querida? Nosotros veníamos trabajando con una fundación, se llama Líderes para el Desarrollo. Y las líneas de trabajo son el tema de generación de trabajo, ¿verdad? El tema de seguridad principalmente y el tema energético, ¿verdad? Ahí dentro en algún momento salen las ofertas electorales, ¿verdad? Estaba saltando mi nombre en diferentes ámbitos ya, habían ocurrido también en elecciones anteriores, ¿verdad? Y Miguel Carrizosa le llama al doctor Ratti, a mi suegro, y le dice, tengo entendido que Fidel quiere meterse a la arena política, ¿verdad? Para explicar, el doctor Ratti es un dirigente histórico de Patria Querida. Patria Querida. Alfredo Ratti. Sí. Alfredo Ratti. Senador. Ex senador de Patria Querida. ¿Quién le llama a Fidel, perdón? Miguel Carrizosa, Carrizosa. el presidente del partido. Sí, sí. Bueno, y un día recibo la llamada de Sebastián Villarejo, que es nuestro candidato a diputado por Asunción. Y me Que dice, logró entrar también. ¿eh? Parece que entra de Sí, entra, sí, ¿verdad? parece que entra Seba. Sí. Y me dice, mira, tenés un tiempito, quiero tomar un taller contigo en la oficina. Y ahí comenzamos a hablar y comenzamos a dialogar en base a propuestas, ¿verdad? En base a una idea país que teníamos. Ahí surgieron 1 reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, ¿verdad? Yo tuve mi tiempo como para ir haciendo mi proceso también, ¿verdad? Haciendo las consultas. Yo consulté con gente que había estado dentro de la función pública para ver si efectivamente podríamos nosotros entrar y articular cambios, que es lo que queremos, ¿verdad? Así como dijo Stephanie, todos me dijeron que sí. También consulté con algunos miembros de la iglesia, con un profesor mío de filosofía, siempre cuento, Mario Ramos Reyes, ¿verdad? Que me dijo, Fidel, es fundamental de que personas de bien se metan y creen un movimiento, ¿verdad? Y esta palabra la repetí durante toda la campaña, ¿verdad? Porque Mario dice que el ser humano es la esencia de todo, ¿verdad? En la familia, en la iglesia, en los gremios, ¿verdad? Y creen un movimiento con personas de testimonio de vida, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzó, ¿verdad? Un proyecto que nosotros estábamos en Subsuelo 2, ¿verdad?
y comenzamos Del shopping. Del shopping. Todo tiene Estábamos en su suelo y lo que sí que comenzamos con un gran desafío, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a armar el movimiento, vamos a buscar las personas, vamos a ir reclutando, vamos a salir a conquistar corazones y se armó, al comienzo nos miraban tipo así, tipo unos locos, ¿verdad? Por agarrar este desafío y siempre nosotros dijimos de que, de acuerdo a nuestras expectativas y los análisis que habíamos hecho, una buena campaña, íbamos a tener 3, una muy buena 4 y una excelente 5, ¿verdad? Y diría que estamos cerca del muy bueno, ¿verdad? Porque no es que le falte mucho a María Victoria. Y nada, agradecer a la gente que nos apoyó, de que tenemos nosotros una agenda que no es meramente electoral, que queremos... Antes de entrar a la agenda, justamente por las raíces liberales de la familia Zavala, ¿hubo un intento de acercamiento con el PLRA antes de que te vayas a Patria Querida? Porque a mí me dijeron que se armaba una dupla Alegre Zavala. No, se habló, pero yo no tuve diálogo con Efraín. Sí tuve con el senador Sayer, sí tuve con Martín Saneman, de dentro del Partido Liberal. Bueno, y resulta ser, y yo soy un convencido que los partidos son plataformas para poder llegar a destino, ¿verdad? Uno tiene que sentirse cómodo en poder llevar adelante la idea. Y bueno, dentro de los partidos grandes, ¿verdad? Existen muchos intereses, muchas veces encontrados con la agenda general del país, ¿verdad? Por eso vienen las bancadas y se dividen en mini bancadas, ¿verdad? Sí. Y dentro de Patria Querida nosotros encontramos gente con el mismo pensamiento nuestro, ¿verdad? Con los mismos principios, los mismos valores, ¿verdad? Y convencidos y de hecho hemos firmado nosotros un acuerdo de un pacto, un principio de disciplina democrática, donde tenemos que respetar todos, ¿verdad? El pensamiento o la idea desarrollada, ¿verdad? Que haya acordado la mayoría, ¿verdad? Y en tu caso, Esteban, ¿cómo llegaste? ¿Y originariamente de qué partido político eras? Yo estoy trabajando con Patria Querida desde su fundación. ¿Desde su fundación? Del año 2012. ¿Y antes? Y antes tenía 20 años. Ahora tengo 35. No cuenta. No, antes no. Antes de eso, no, o sea, comencé a trabajar a los 19 años, ¿verdad? Y bueno, ya con Pedro Faúl en ese entonces, que inspiró mucho, por lo menos a mí, ¿verdad? De hacer las cosas de forma diferente, ¿verdad? Y un poco ese fue el mensaje que tratamos de comunicar a toda la ciudadanía, ¿verdad? De renovar, no solamente renovar las personas, sino también renovar la esperanza. Encontramos, y siempre hablamos de esto, ¿verdad? Era muy... te llenaba de satisfacción poder recorrer el país y encontrar gente que realmente de forma desinteresada quiere construir un Paraguay mejor, ¿verdad? O sea, sin pedirte plata, sin pedirte cargos, sin nada, ¿verdad? O sea, vos te vas y decís, bueno, quiero construir. Obviamente también los hay de que te piden plata y te piden cargos, ¿verdad? Pero encontramos muchísima gente con esas ganas. Y volvemos a la cantidad de votos, ¿verdad? O sea, poder lograr, yo creo, 150, 160 mil votos de ese tipo de gente de forma desinteresada que quiera construir. Ese es nuestro mayor motor, ¿no? Ustedes van a tener dos desafíos muy importantes. O sea, yo cuando hoy conocía la información de que ustedes iban a entrar, decía, vuelve Patria Querida. ¿Qué responsabilidad? Primero para ustedes porque el listón que dejó la gente que le precedió a ustedes en el partido, en el Senado y en la Cámara de Diputados fue muy alto. Sí. La gestión de los predecesores de ustedes fue muy buena, pero no supieron de alguna manera mantener, digamos, articular con el poder de manera a poder seguir teniendo representantes. Ustedes tienen una nueva oportunidad ahora, tienen que hacer una buena gestión, pero hablando mal y pronto, sin transar, y tienen que con esa gestión tratar de determinar en el tiempo a Patria Querida para futuras elecciones. ¿Difíciles? Difíciles. No, el listón que tenemos sé que es bastante alto. Yo siempre dije de que, y esto no lo digo porque estamos ahora en Patria Querida, ¿verdad? Para mí siempre Patria Querida fue uno de los partidos que tuvo una muy buena gestión legislativa. Y siempre dije que ellos se equivocaron desde el punto de vista comunicacional, no supieron comunicar qué es lo que hicieron. Tampoco se
vamos a decir, mantuvieron el contacto con las bases, que yo creo que es muy importante y entra dentro del esquema de comunicación. Y también tuvieron sus desaciertos electorales, ¿verdad? Que les llevó y esto yo creo que es parte del proceso por el cual va a pasar el partido. Nosotros tenemos un gran compromiso, ¿verdad? Y sobre todo, después de entrar y de entender los números con los cuales vamos a llegar nosotros al Parlamento, tenemos nosotros ese compromiso, no queremos fallarle a la gente. Ahora, Fidel, hasta hace unos años, cuando se hablaba de Patria Querida, se hablaba de Pedro Fadul. En los últimos 5 años ya no se habló ni de Pedro Fadul ni de Patria Querida. Ustedes reaparecen con por lo menos 3 diputados, 3 senadores y 1 diputado, porque... Yo creo que vamos a tener 3 diputados también. También, no sé cómo estará el resto del interior, pero uno de Asunción por lo menos. Y Central, Rocío Vallejo. Sí, ¿usted cree que entra? Sí, entra. ¿Y quién sería el tercero? Y estamos peleando ahí el segundo de Capital, el segundo de Central, uno en Itapúa. Bueno, la pregunta es, toda esta vuelta para preguntar, ¿qué se hizo de Pedro Fadul? ¿Qué relación tiene hoy con ustedes? No, Pedro, hay un grupo que se llama el Grupo de Fundadores, siempre intercambiamos, de hecho, hablamos nosotros con Pedro de ciertas cosas, siempre nos pregunta, ¿verdad?, cómo estás, campeón, de la manera de hablar de Pedro, ¿verdad? Y me dice, ¿qué sentís? ¿Cómo está? Y Pedro está, yo creo que pasó su tiempo, yo creo que él llevó, y esto te desgasta, ¿verdad? Porque es un periodo, 2 periodos, y tuvo sus aciertos y sus errores, sus excepciones, vamos a decir, ¿verdad? En el sentido de que no pudo él realizarse, pero siempre es una persona interesante, es una persona crítica, es una persona que tiene una visión. El Pedro que todos conocemos sigue siendo intacto, ¿verdad? Crítico, así extremista para tomar, y es una persona que realmente da gusto sentarse a hablar con Pedro. Sigue en contacto con nosotros. Fidel, ¿cómo están re cansados ustedes? Escuché que dijo Rasmussen que estuvo hasta las 5 de la mañana cargando datos. ¿Cómo te trató esta campaña? ¿Vos pensaste que era así como se desarrolló? ¿Que era más fácil que decir, no, esto ya, no sé para qué me metí? Al comienzo, bueno, acepté. Así vienen las etapas, ¿verdad? Y aceptás y vos decís, la pucha, acepté el cargo al Senado. Bueno, pero pues somos un equipo, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, comienza el trabajo de equipo, había sido que la cara visible que sale en la papeleta es que tiene todo el peso del... Y yo dije, yo no quiero entrar solo, tenemos que comenzar a movernos porque... Sí, tenemos que entrar en cantidad porque si no, no vamos a poder gravitar políticamente, y a partir de ahí comenzamos a atropellar con todo, ¿verdad? Y realmente fue un proceso de 11 meses donde yo le debo mucho. La cantidad de gente a quienes le debemos, ¿verdad? Que le debe todo el equipo que está entrando, realmente es, y te motiva, ¿verdad? Porque gente que nos acompañó en la calle cuando nadie creía, y de repente veía que esa efervescencia iba prendiendo, ¿verdad? Gente trabajando en el esquema de recaudación, gente trabajando en el esquema de control electoral, gente trabajando, ¿verdad?, y haciendo las mismas funciones en varios departamentos en simultáneo. Entonces vos decís, la pucha, te motiva, ¿verdad? Te contagia. Y se le debemos mucho a mucha gente. ¿Y pudieron recorrer el país o no tuvieron todo el tiempo? ¿El país? Sí. Sí, 2 o 3 veces por ahí. ¿Sí? ¿Y Frente Guazú cuánto metió? 6, uno más. No, pero ¿cuántos votos hizo? Acá te digo. 300.000 y... Para que vea, estuve viendo números 2013-2018. Frente Guazú viene presidencia de la República. Patria Querida, en el 2013 tuvo 45.000 votos. Y hasta la cifra que yo pude ver, no sé si ustedes tienen nuevas cifras, obtuvieron 156.274 votos ahora. Y Frente Guazú, en el 2013, con Lugo como candidato, tuvo 238.313 votos. Y hoy Frente Guazú, con Lugo como cabeza de lista nuevamente, tuvo 269.850. Creció 31.000 poquito. El Partido Colorado, si es que con esta, no sé, con las nuevas cifras, pero lo último que yo vi, en el 2013 tuvieron 865.206 y en el 2018 bajaron 116.000 con respecto al 2013, 748.915. Yo creo que ya tiene más.
Yo creo que Y llega a puede los ser. 800 del Partido Y Colorado. vamos a ver, pero era un poco en el Sí. corte que hicieron, estas son las cifras que yo pude sacar. ¿En porcentaje cuánto terminó hoy el Partido Colorado, Estela? De Senado, no sé. Estaba cerca del Presidente. 29%. 29, sí, Sí. 30. Vamos a hacer una pausa, por favor, y después hay algunas preguntas, porque hoy estuve leyendo ya algunas cositas que ponen, porque la gente pues tiene todo el derecho del mundo de opinar, de dudar y todo lo que se quiera. Y vamos a ver cómo van a responder Rasmussen y Zavala, porque dice, redondito le salió a los colorados este tema. Entra Oviedo Mato, entra Apuril y entra Patria Querida. Y que todos, que con eso tienen 6 aliados en el Parlamento. En vez de perder 3, suman 6. Claro, No en te vez de ver olvides tres- de la bancada llanista. Esa es la más fuerte. Ah, no te olvides de eso. Perdón, pausa, pausa. Yo no le creo. Bueno, continúa. Y te equivocaste, entró Continuamos. Tony Apuril y entró el 2. Dijiste Co- que no iba a entrar ninguno. Perdona. Entró Tony. Entró el 2 y el 3 que es Enrique Sánchez, que lamento mucho no haya entrado porque se trata de una excelente persona, lo conozco personalmente. Lamento mucho que el Parlamento no tenga una persona de la calidad de él. El 3 de Hagamos. Bueno, hablando de Hagamos y satélite del Partido Colorado, dijeron muchos, y ya también le meten a Patria Querida y también hablan de Únase, que perdió una Bueno, banca. UNACE es satélite Sí, del Partido siempre, no, Colorado. no, o sea, más que satélite o- era el Partido Colorado. Era bancada cartista. O sea, Y usted le agregaron la bancada llanista. igual Sí. que no. Eso es seguro, 3 o 4 o 5, Claro. no sé cuántos son. ¿Cómo va a ser el papel de Patria? Bueno, lo que pasa es que cuando le acompañas a alguien te van a decir que es un proyecto del Ejecutivo, te van a decir que sos oficialista. Sí, mira, toda la campaña dijimos de que nosotros vamos a ser pro país, ¿verdad? Yo decía al comienzo pro gobierno y la gente me decía, cambia esa palabra porque se va a malentender, ¿verdad? Pero independiente del signo político que esté gobernando, ¿verdad? Íbamos a ser, ¿verdad? Pro país porque a medida que al gobierno de turno le iba bien, a todos los paraguayos le va a ir bien y Patria Querida siempre obró en ese sentido, ¿verdad? Y si vamos a ser nosotros aliados al coloradismo o no, bueno, y siempre y cuando la agenda sea la agenda país, vamos a trabajar a favor, ¿verdad? No Lo que creo que pasa seamos satélite de Fi- nadie. Fidel, apenas asuman en esos días, van a tener algunos temas álgidos que a lo mejor se plantean ahí por agosto. Uno luego para comenzar nomás la cuestión del juramento de ciertos senadores, ¿verdad? Y a continuación lo que seguramente algunas bancadas, ya veremos cómo qué correlación de votos hay, pero seguro alguno va a plantear la nueva salida o la redestitución de González Daer o de Oviedo Mato. Son dos cuestiones bastante complejas y ustedes pueden decir algo al respecto hoy, tanto tiempo antes. Mira, yo creo que tenemos que mirar un poco el contexto, ¿verdad? Si Carter renuncia y entra a jurar junto con nosotros, muy poco podemos hacer, porque quien le va a tomar el juramento. Bueno. Ahora, si se da la misma situación, se da el caso como se dio con Nicanor Duarte Fruto y quien tiene que tomar juramento somos nosotros, lo hemos dicho públicamente y lo decimos de que no vamos a dejar porque creemos, y de hecho hemos repetido en todos los programas, la candidatura de Carter está fuera del marco de la Constitución, ¿verdad? No puede él, ¿verdad?, con recursos y con tiempos del Estado estar haciendo campaña, ¿verdad?, ponerle aquí, ¿verdad? Y lo de González Daer y Oviedo Mato, si la justicia se da, yo creo que todas las personas tienen que ser, este tema del autoblindaje, para mí es, si no tiene nadie nada que esconder, tiene que someterse. ¿Verdad? Entonces, nosotros entramos para transparentar el país. Yo creo que, y hay muchos otros privilegios que tienen los parlamentarios que yo creo que nosotros tenemos que comenzar a rever, ¿verdad? A propósito de eso, veía hoy que creo que Payo Cubas lanzó sus primeros 3 proyectos. Bueno, uno de ellos era el tema del autoblindaje que se aprobó, ¿verdad? Que decía, bueno, un nuevo proyecto para eliminar el autoblindaje. Y otro tema que plantea también es eliminar el seguro VIP de los parlamentarios. O sea, yo sé que desde Patria Querida hay un cuestionamiento muy fuerte, no solamente a los privilegios de los parlamentarios, sino también esos privilegios que se dan dentro de la función pública. En ese sentido,
¿Cuál sería el proyecto estrella de la bancada de Patria Querida en su estreno en el Senado? Ya, nosotros vamos a arrancar con lo que nació Patria Querida, que es el desbloqueo de la lista, y vamos a comenzar a mirar un poco todo esto por lo cual nosotros pasamos, ¿verdad? También nosotros dijimos de que íbamos a nosotros comenzar a controlar y a cortar todos los gastos superfluos, ¿verdad? Comenzando por dentro de casa, ¿verdad? Donde se llama el Parlamento. Y tenemos que comenzar a mirar un poco así como los delitos de lesa humanidad no prescriben, que los delitos de corrupción no prescriban, ¿verdad? Y hay toda una discusión sobre el tema de extinción de dominio, ya se generó en el Parlamento anterior, pero yo creo que podemos hacer algo bien específico y sobre todo para los casos de delitos de corrupción, vamos a decir que el Estado puede recuperar los bienes mal habidos, ¿verdad? Entonces, puede recuperar el monto de lo que la gente, vamos a decir, estuvo robando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que nosotros vamos a trabajar, son esos los proyectos que tenemos que vamos a llevar adelante y integrar las principales comisiones de trabajo. Lo otro, Estela, que es muy importante, que nosotros creemos que se discute mucho también, es el tema de la calidad del gasto público, ¿verdad? La ley principal que tiene el país es la ley de presupuesto, ¿verdad? Sí. Y eso obviamente pasa por el Congreso, por el Senado en este caso, y ahí hay muchísimo espacio de mejora, ¿verdad? Porque siempre el discurso es no, falta dinero, falta dinero, falta dinero, ¿verdad? El presupuesto se quintuplicó en los últimos 15 años y la calidad del gasto de los servicios públicos sigue siendo pésima, ¿verdad? Entonces, ahí hay toda una reforma que vamos a hacer o que vamos a trabajar para hacerla por lo menos, ¿verdad? Para que el gasto público sea mucho más eficiente, para que los servicios públicos lleguen mejor. Hay herramientas, por ejemplo, medir el presupuesto a través de productos, de entregables, ¿verdad? Y no simplemente del gasté, check y a otra cosa, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa? Bueno, yo que estuve en función pública, uno sabe que si llega a septiembre y no gastaste el 50, 60% del presupuesto, tenés que comenzar a gastar rápido, porque si no al año siguiente Hacienda ya no te libera plan financiero, ¿verdad? Entonces, los incentivos son muy perversos en la función pública del gasto y yo particularmente creo que el principal problema de eso es que el dinero público se trata como si fuese dinero de nadie. Nadie puede pedir rendición de cuentas reales de por qué se gastó así, de por qué se viajó, no sé, en primera clase o por qué se gasta 5 millones de guaraníes en combustible o un montón de cosas, ¿verdad? Que sí desde el, digamos, sector privado uno sí puede controlar mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos que mejorar el Estado, o sea, nuestro Estado es ineficiente, es ausente, es carísimo, ¿verdad? Aparte de toda la impunidad que hay y demás, que también forma parte de todo esto, ¿verdad? La Contraloría, bueno, todo el tema de corrupción y demás, ¿verdad? Pero todo lo que es, además del tema de elecciones, todo lo que es la eficiencia del gasto y el funcionamiento del Estado a través de la ley de presupuesto va a ser una de las prioridades. Y lo otro que se viene es la negociación de Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? O sea, ahí hay también una fuente de ingreso importante para el país que tenemos que con tiempo trabajar, porque o si no, generalmente lo que nos pasa, por lo menos como Estado, es se pone la fecha y faltan 3 meses y armemos un grupito y veamos qué sale, y mientras nuestros vecinos probablemente están trabajando con las mismas personas hace 20 años, 15 años, 30 años, ¿verdad? Y eso va a ser fundamental en este periodo legislativo, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer otra pausa, por favor, y después hablemos un poquitito de lo que se va a plantear en la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Categórica posición, según dicen, del electo presidente de la República con respecto a los ministros integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. 22 con 21 minutos de esta noche de lunes, seguimos bajo la lupa, parte final. Esta mañana escuché a Arnoldo Vinz hablar con Luis Vareiro. Y así como están las cosas, hay que acostumbrarse a escucharlo a Vinz a partir de ahora con este nuevo gobierno. No se va a ir al Parlasur, parece, ¿verdad? No, yo creo que él se queda como, en Palacio, como uno del entorno de Mario Aldo Benítez. Sí. Y salió hoy Vinz a decir, por ejemplo, que se pide la renuncia a los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y no solamente se quedó ahí, dijo que si no se consigue la renuncia de los 9 ministros de la Corte Suprema, el propio presidente de la República va a encabezar una marcha ciudadana para exigir
la renuncia de los ministros de la Corte. Pero acá hay que decir que creo que 2 o 3 se van, porque se tienen que ir sí o sí. Por la edad. En julio. Ahora nada más, ¿verdad? Antes incluso de que asuma Audo Benítez como presidente de la República. Ya a Bajac, el cupo Bajac, sí, diríamos, ya hay candidatos. El Consejo de la Magistratura ya abrió la bueno, ya cerró inscripción. ¿Eso es posible? ¿Cómo ustedes ven eso? Realmente tiene que haber una causal de algo, ¿verdad? Porque uno puede estar diciendo voy a pedir por pedir nada más, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, sí estoy de acuerdo que no, o sea, van a llegar el tiempo donde la persona, a medida que vayan cumpliendo mayoría de edad, van a tener que ir dando un paso al costado y creo que eran entre 3 o 4 ministros de la Corte, ¿verdad? El proceso a lo mejor ya con uno de ellos, como ustedes dijeron. Y hay que ver, hay que ver. María Victoria Rivas, que es candidata número 4, ustedes tienen un diagnóstico y una visión bastante crítica del Poder Judicial y sobre todo de esta Corte Suprema de Justicia. Sí. Y yo creo que es fundamental también el proceso de selección, ¿verdad? Porque, o sea, si caemos ahí, cambiamos persona por persona, lo que pasó en el proceso de la Fiscalía General, ¿verdad? Donde muchísimas, de hecho Rocío Vallejo fue una de las que concursó, ¿verdad? Nuestra actual, número 14 estaba diputada electa de Central, ¿verdad? Y después al final cae todo, después de un proceso, no sé, habrá durado 6 meses, 8 meses, ¿verdad? Y cae todo y se escucha en audio que al final se hizo así nomás y ya entró el fiscal luego que era y entonces ojalá se haga un buen proceso de selección, ¿verdad? Definitivamente la justicia podría... Estefan, ahí lo quiero ver al jurado de enjuiciamiento porque ahora sale un ministro liberal, ¿verdad? Sí. Creo que es Blanco. Bajac. Entonces ellos tienen que, ¿te acordás de todo el proceso, la formalidad, el Tribunal de Honor? No, el Consejo de la Magistratura quiere decir vos. El Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. No el Consejo. No el jurado. Perdón, dije mal, Sí, el sí, Consejo. El Consejo. Y finalmente, aunque se presenten 50 incautos, y porque son incautos, el proceso de la Fiscalía finalmente Claro. van a tener que elegir, si sigue este mismo esquema de cuoteo, a un liberal. Es decir, toca un liberal ahora como tocó antes un colorado. Y eso es una farsa impresentable. Les hacen preparar todo su currículum, rendir examen, presentarse ante la opinión pública, recibir denuncias, sabiendo bien que todos los que no sean liberales no están ya afuera. Eso es una cosa que yo no entiendo cómo la justicia paraguaya puede seguir manteniendo. Hay cosas que nosotros vamos a poder cambiar hoy, actualmente, y otras cosas que no vamos a poder cambiar, se va a tener que tocar con la Constitución, ¿verdad? A ver, si nosotros queremos quitar un poco la injerencia de los políticos, que los políticos no estén partícipes, nosotros no podemos tocar, ¿verdad? Porque eso está dentro del marco de la Constitución, pero sí lo que nosotros podemos hacer es mandar personas efectivamente, el nuevo Parlamento, ¿verdad? Pelear para que realmente integren, ¿verdad? De parte de los representantes del Parlamento, integren personas que realmente valgan la pena, ¿verdad? De hecho, la única persona que envió Patria Querida en el pasado a la Corte Suprema de Justicia fue el doctor José Altamirano. Que fue el único que renunció a los 5 años. El único que renunció y que salió bien que parado. hizo lo que tenía que hacer. Que hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero Fidel, aún así eso va a ser parte de la solución, porque en realidad con la crisis de los audios hubo cambio en el jurado de enjuiciamiento, pero con el tema de la elección que acaba de referir Estefan, en el Consejo de la Magistratura no se cambió nadie. Y hay solamente 4 son salidos de la Cámara, del Parlamento, representantes del Parlamento. El resto es universidades privadas, universidades nacionales, Corte Suprema. O sea, ahí falta una presión de la ciudadanía que le diga, estos señores no están haciendo bien las cosas. De los estudiantes de la Católica, de los estudiantes de la Nacional, este señor no nos representa. Claro, lo que nosotros tenemos que hacer es la suma de las partes, ¿verdad? Claro, una de las partes tiene que hacer el Parlamento, la señor. otra parte tiene que mandar representantes que valgan la pena el Poder Judicial, ¿verdad? Que es lo peor, ustedes van a cambiar ahora, pero yo lo que espero que ustedes como parlamentarios no pierdan de vista que probablemente puedan recorrer todo el territorio paraguayo y no van a encontrar un compatriota que diga, sí, estoy de acuerdo con la justicia paraguaya. Eso es algo que no puede continuar así y que requiere el esfuerzo de la gente decente para que tengamos una justicia que no meta sistemáticamente preso al pobre y deje impune siempre al rico, al poderoso, al político
o al que tiene influencia de algún modo. Yo creo, Mengo, se trata justamente de eso, ¿verdad? De construir institucionalidad, porque de eso se trata, o sea, si a uno le hacen un concurso de 100 personas y al final se arregla todo con un teléfono o lo que sea, ¿verdad? Con una llamada, entonces el siguiente concurso de esas 100 van a decir, yo no me voy a preparar 6 meses para ser parte de este circo, ¿verdad? Entonces, esa institucionalidad es la que hay que comenzar a construir y tratar de construir también credibilidad en las instituciones, ¿verdad? Ya sea el Consejo, ya sea el Senado, ¿verdad? Yo creo que por ahí un poco pasa la fragilidad de nuestra república, ¿verdad? Que al final es levantar el teléfono y solucionar todo y lo otro es todo un circo que se arma y después termina la última escena de la obra, ¿verdad? Y todos nos quedamos mirando y ¿para qué se armó todo esto si al final otra vez se sigue apuntando quién entra o quién no entra, ¿verdad? Y por ahí pasa, como dice Estefan, por ahí pasa la apatía que tiene hoy, sobre todo la juventud, con la clase política. Ya sabe cuál va a ser el final de la película. ¿Para qué? Mirar lo que dice Estefan, ¿verdad? Ya sabe, hacer todo el show, pues sabe cómo va a terminar la película, ¿verdad? Tenemos que comenzar a cambiar eso. Bueno, ojalá les vaya bien en esta cuestión de pararse en la frontera, porque la gente va a dibujar, la gente ve en los diarios un arco así, acá están los colorados, acá los liberales, frente a Iguazú, hay un mosaico de pequeños partidos. En realidad, como dicen los técnicos, yo paro bien al equipo, pero después se me mueven. En realidad se mueven ese tablero. Y resulta que vos tenés que contar dentro del Partido Colorado que hay una tradición que la principal oposición finalmente a mitad de mandato provenga del propio Partido Colorado, disidencia y oficialismo, ya no son ya todos tan colorados. Después tenés que contar por otra parte que también tiene sus primos hermanos, una C que votará siempre con la bancada del Partido Colorado, que también están unos cuantos liberales que también se suman. Y la gente está muy interesada en saber cuánto perdió realmente en el Senado el Partido Colorado y cuánto va a ir rescatando de a poquito y por distintas artimañas de la bancada, de esta multitud de pequeñas bancadas, ¿verdad? Así que ustedes dicen, vamos a estar con él, no con el gobierno, sino con el país. Y eso significa que proyecto tras proyecto que se vote, ustedes tienen que demostrar que están eligiendo lo mejor para todos nosotros. Así mismo, ese es nuestro compromiso. Lo que sí podemos asegurar, que creo importante, es que llegamos con las manos desatadas, ¿verdad? Y sin deberle favores a nadie, ¿verdad? Ni al Partido Colorado, ni a Cartes, ni a nadie, ¿verdad? Y como yo dije antes, ¿verdad? Que el voto de esos 160.000, 170.000 votos que vamos a tener en senadores fueron genuinos, de gente que apostó por un cambio, por renovar, por la esperanza, ¿verdad? Y eso nos hace sentir a nosotros muy tranquilos, ¿verdad? De poder construir una agenda legislativa. Seguramente el 50% de la población no va a estar de acuerdo cuando votemos hacia un lado, el otro 50% hacia el otro lado, eso es normal, ¿verdad? Pero sí asegurarle a la ciudadanía que llegamos con las manos desatadas, libres y de construir, ¿verdad? Valoramos mucho, perdón, que hayan venido. Sabemos que están cansados, trabajaron muchísimo, van a seguir trabajando todavía, pero tuvieron la gentileza de venir esta noche a compartir unos minutos con nosotros. Y vamos a seguir molestándolos permanentemente porque sin problema, Carlos, tienen que hablar y nosotros, aparte de escucharles, tenemos que transmitir también lo que ustedes consideran con relación a cada situación que se va planteando en el país. Como decimos ante cada elección, esto genera cierta esperanza, cierta expectativa. ¿Y quién no quiere vivir en un país mejor, en un país distinto? Pero lastimosamente no siempre se puede. Gracias, Fidel. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Gracias por compartir. Super. Bueno, cerramos nuestra presencia esta noche en Noticias Paraguay. Mañana estamos tempranito a las 5 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes en Monumental. Buenas noches y hasta la próxima semana en Bajo la Lupa.